sala vamos a hablar, va a ser el módulo de la funcionalidad, fragilidad y la importancia de la adaptación del entorno del hogar, donde va a exponer la terapeuta ocupacional Constanza Briceño, es miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, es terapeuta ocupacional, titulada de la Universidad de Chile, especializada en bioética de la misma casa de estudio, cuenta con trayectoria importante en investigación, docencia y trabajo en el campo de personas mayores. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile. Bueno, el tema cierto que nos convoca en esta sala tiene que ver con funcionalidad, fragilidad y la importancia del entorno, ¿ya? Entonces, me imagino que todos ustedes, ¿cierto?, que se vinculan con personas mayores o las mismas personas mayores que nos están acompañando aquí, ya, ¿cierto?, reconocen la importancia de la funcionalidad. Y esto es algo que no solamente lo vemos en el día a día, sino que desde la academia y desde lo teórico se ha establecido, ¿cierto?, lo importante que es. La funcionalidad es el principal indicador de salud de las personas mayores y es hacia donde apuntan todas nuestras políticas relacionadas a personas mayores, el mantener, ¿cierto?, y mejorar la funcionalidad de las personas mayores. Y lo interesante de esto es que en el año 2015, en el informe sobre envejecimiento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ahí se definió, ¿cierto?, que la funcionalidad no solamente depende de las capacidades personales, ¿cierto?, de la capacidad intrínseca, como lo llama la OMS, sino que también tiene que ver con nuestro entorno que nos rodea y la interacción que se produce entre mis propias capacidades y el entorno. Entonces vamos a ver que muchas veces el entorno funciona como un promotor, ¿cierto?, de la funcionalidad, pero también actúa, y lo vemos en nuestra realidad cotidiana, como una barrera, ¿cierto? Cuando una persona quiere salir, pero se encuentra con las calles que están con desniveles, que hay hoyos, que se quiere subir, ¿cierto?, a una micro del Transantiago y es difícil, no es lo suficientemente, ¿cierto?, o no tiene la suficiente adaptación para todas las personas y la diversidad, ¿cierto?, de características funcionales que tenemos, ¿ya? Entonces, mi primera invitación y mi primera pregunta tiene que ver con la funcionalidad. ¿Qué tan importante ustedes, cierto, la viven en el día a día? ¿Se han dado cuenta de lo importante que es? Quizás, no sé, las personas que están ya ahí conectadas, por ejemplo, veo a la señora Erika, a lo mejor nos puede comentar su propia experiencia. Aquí la idea es que podamos ir nutriéndonos de las experiencias de todos y todas. Yo soy desde Punta Arenas y les cuento que estamos con un día bastante soleado y una brisa fresca. Mira, yo como adulta mayor hoy día, jubilada obviamente de hace ya casi 4 años, eh, yo me manejo, salgo sola, camino y todo, pero el único problema que me encuentro con mi entorno es que acá en el sector, en toda la ciudad, digamos, hay muchos perros. Y obviamente he llegado a un minuto en que un perro me botó, ya entré como en pánico con el tema de los animalitos y, y me dificulta, digamos, el andar ahora a pie porque ya ahora ando con miedo. Yo me movilizo, me gusta caminar y eso por eso me molesta, porque a mí me gusta caminar. Yo voy desde mi población, donde yo vivo, sector norte, al centro de la ciudad, puedo caminar a pie. Pero nos encontramos con esta situación de los animales y aparte de eso, digamos, nosotros tenemos todavía, la locomoción no es tan caótica como en Santiago, es fácil movilizarse, eh, los lugares están accesibles, son muy pocas las situaciones que podrían ser conflictivas para personas con alguna otra discapacidad como la visión, digamos. Pero en general no hay mayores dificultades. Yo en lo personal nomás tengo esa dificultad ahora con los animales que no, ya me botaron y tengo cuidado. Muchas gracias, Erika. Usted decía que en Punta Arenas, en su ciudad, ¿cierto? Qué rico que nos podamos conectar a tanta distancia. Los edificios públicos, por ejemplo, no presentaban mayor problema de accesibilidad. No, porque están modificados los accesos. Perfecto. Porque eso no Al lo menos, vemos en todas partes. Entonces es muy positivo que esté así. pero sí, digamos, por ejemplo, cuando hay que subir segundo o tercer piso, los edificios generalmente tienen ascensor, pero hay algunos que no. Ahí ya es dificultoso, pero generalmente todo lo que es la atención a público está en primer piso, así que no hay mayor dificultad.
Perfecto. Qué bueno por esos edificios entonces que sean mucho más accesibles. ¿Alguien más que nos quiera comentar de su experiencia? ¿Tenemos alguna otra persona mayor directamente acá en el grupo? Porque las cámaras que veo ahí a gente más Lola. Entonces no sé si alguien de los que está sin la cámara, a lo mejor desde su experiencia nos puede comentar. Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenos días de acá de la comuna Padre Hurtado. Mira, más o menos un poquito respecto también de lo que decía la señora Erika en torno a las áreas verdes, las áreas comunes o los espacios de las vías públicas. Es muy común ahora que la gente fuera de sus casas, en lugar de poner cemento, pongan cerámicas en las entradas. ¿Qué es lo que sucede? Y a mí me ha pasado, no siendo adulto mayor todavía, pero de repente están con desniveles o en bajadas y son muy resbalosas, sobre todo cuando llueve. Y eso también es muy común ver cerámica ahora, se verá muy bonita, pero súper peligroso, no solo para adultos mayores, sino que para todos. Exactamente. Carolina, ¿de qué programa o de dónde nos...? Programa Vínculos. Ah, del programa Vínculos. Hay hartas personas del programa Vínculos, así que ahí a ustedes les toca hacer muchas visitas, mucho en terreno. Ahí están enfrentándose a estos entornos. Acá es sumamente importante, después vamos a revisar algunas como recomendaciones más específicas, pero es sumamente importante entender la relevancia que tiene el entorno para que una persona pueda mantener su funcionalidad. En el fondo, mientras más amigable y más adaptable yo estoy convirtiendo, sobre todo mi entorno más próximo, más cercano, partiendo desde mi casa, desde la pieza en la que estoy, el baño que ocupo todos los días, donde cocino, etc., eso va a permitir que yo pueda entonces realizar mis actividades con menor dificultad en la medida que a lo mejor mis capacidades personales, ¿cierto?, van cambiando en el tiempo. A lo mejor ya no tengo la misma fuerza, a lo mejor me cuesta más mantener el equilibrio, y no solamente desde lo físico, también, y a propósito de la charla que veíamos, ¿cierto?, más temprano, también aspectos cognitivos. Y eso es un concepto que últimamente se ha ya incorporado más, que tiene que ver con la adaptación cognitiva del ambiente. Ya no solamente hablamos de poner las barras de sujeción en el baño o revisar, ¿cierto?, las escaleras con las barandas o los antideslizantes, etcétera, sino que también cómo el entorno nos va dando señales para facilitar nuestro desempeño en la medida que podemos ir presentando ciertas dificultades en lo cognitivo, ¿ya? Entonces, después también ahí les voy a mostrar algunas imágenes que nos pueden ayudar a hacer esa adaptación cognitiva. Yo no sé si aquí alguien, por ejemplo, de las personas, no sé si, como les preguntaba antes, si habían más personas mayores conectadas o de las mismas personas que están en los programas, si han tenido que o han visto entornos que sean sumamente o que actúen como una gran barrera para la funcionalidad de personas mayores y que han tenido, cierto, la necesidad de modificarlo o etcétera. No sé si les ha pasado dentro de las, por ejemplo, el programa Vínculos, cuando hacen las visitas, cierto, más en terreno, que pueden ver esas dificultades, o personas que quizás en su experiencia o con familiares han vivido eso, que el ambiente se comporte como una barrera. Ya, Constanza dice sí, la accesibilidad en los domicilios. Constanza, si puede habilitar ahí su micrófono y quizás contarnos un poco más. Por mientras yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles este manual, que yo creo que sobre todo a las personas que han tenido, cierto, esta inquietud respecto a los espacios les va a ser de muy ayuda porque, o sea, de mucha ayuda porque es muy concreto en cuanto a sugerencias que se pueden hacer. Les voy a hacer una breve introducción de este manual. Como les decía, esto es un manual que hicimos en la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento y que tiene que ver con habitabilidad específicamente de personas con demencia. Pero no nos confundamos acá, que esto es beneficioso para todas las personas, incluso para personas no mayores. Ya cualquier persona, en el fondo, mientras tenga un espacio que sea más amigable, que sea, ¿cierto?, permita una mayor interacción, va a ser beneficioso. Por lo tanto, esto, si bien está orientado a personas con demencia, podemos utilizarlo todas las personas. Entonces, voy a compartir mi pantalla y les pido que ahí ustedes me cuenten si es que pueden ver lo que estoy mostrando. Sí, se ve bien. Y ya. Voy aquí ir a la... Acá está. Después en el chat les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargarlo
Este es el manual que se lanzó este año, ya así que o sea, en realidad fue el año pasado como a fines de año. Este año hicimos como el lanzamiento formal, pero este es el documento que es la primera edición y muchas personas participaron aquí y lo más interesante es que lo hizo como principalmente Macarena Espina, que ella es diseñadora. ¿Ya? Entonces acá hay un trabajo interdisciplinario bien importante y acá está, ¿cierto?, el índice. Obviamente, como está originalmente pensado a personas con demencia, hay mucha información sobre la misma patología. Aquí participó gente también de la unidad de memoria del Hospital Salvador, gente del Quintún, ¿cierto?, que es este centro de apoyo a personas con demencia que está en Peñalolén, que es el primero, ¿cierto?, el piloto. Entonces, en toda esta parte teórica, acá hablamos un poco más de la demencia, pero luego aquí hay algunas evaluaciones que nos pueden ayudar, y luego pasamos aquí, a estas recomendaciones muy específicas. Por ejemplo, distintas adecuaciones que podemos hacer a nivel del dormitorio. Por ejemplo, cómo podemos ambientar, ¿cierto? En este caso los closets para que sean más accesibles, para que nos ayuden, ¿cierto? A tener todo más ordenado, pero además no solamente es por una cosa como de estética, sino que porque también nos facilita mucho más el desempeño. Todo lo que tiene que ver con la iluminación, ¿cierto? Podemos aumentar la iluminación artificial y maximizar la que sea natural. La etiqueta de cajones y puertas, etcétera, y estos objetos personales que estén, ¿cierto?, más a mano. Espacios libres de obstáculos, los accesos libres al baño, la aislación que se puede hacer con las cortinas, perdón, las manillas contrastantes, contrastar objetos y superficies. Eso nos ayuda mucho, sobre todo en personas que tienen o han tenido riesgo de caída, ¿cierto? Si nosotros tenemos un alto contraste, nos puede ayudar a que sea más identificable el objeto como tal. Por ejemplo, si tengo una alfombra quizás que es del mismo tono que el suelo, puede ser que yo me enrede en la alfombra y me caiga, versus una alfombra que resalto, que destaque y que yo voy a estar entonces más atenta a andar ahí con cuidado, etc. El acceso a las luces, por ejemplo, que nos ayudan, que están al costado de las camas, en la noche sobre todo las personas que se tienen que levantar, las puertas también distintivas y con colores que sean más identificables. Estas son sugerencias muy concretas, como les decía, y lo fundamental antes de implementar cualquier tipo de adaptación es que uno, ¿cierto?, en el lugar donde esté, si es mi casa, si es la casa de una persona, otra persona en el fondo, si estoy en un programa o si es la casa de un familiar, etcétera, es poder hacer una evaluación de este espacio, identificar entonces las distintas dificultades más específicas que pueden aparecer en este espacio. Aquí también tenemos, ¿cierto?, ventanas con vista al exterior, que eso también nos va a ayudar, sobre todo pensando en dificultades más desde lo cognitivo, ¿cierto? En personas que a lo mejor ya están teniendo algún tipo de desorientación. Entonces esto, ¿cierto?, el mantener las cortinas arriba en el día, bajarlas en las noches, nos ayuda también a nuestra orientación temporoespacial, perdón. Aquí minimizar o eliminar los contrastes en este caso, en los pisos, ¿cierto? Para evitar también accidentes y así. Entonces, esta guía, como les decía, es muy específica. Muchas recomendaciones, por ejemplo, también para los baños, accesorios simples de usar, la luz, ¿cierto? El acceso libre de obstáculos, espejos que se puedan cubrir, superficies antideslizantes, que es sumamente importante, los productos de higiene visibles, los interruptores independientes, las distintas ayudas técnicas que uno puede utilizar en estos espacios, como en este caso un banco, una silla de ducha o una tabla para la tina, colocar las barras de sujeción, contrastar estos objetos y superficies. Acá también, ¿cierto? Me parece que Constanza apareció ahí. Aumentar la iluminación artificial, control de la salida de agua en ducha, disminuir los contrastes, preferir la ducha en vez de tina, ¿cierto? Idealmente para disminuir los peligros que pueden existir, las barras de sujeción o estos pasamanos que les llamamos tradicionalmente, y así. Entonces, si se fijan, son
recomendaciones bien específicas, ahí con ejemplos que nos pueden ayudar entonces a mejorar nuestros espacios. Es sumamente importante que el espacio en el que yo estoy día a día, ¿cierto?, sea un espacio amigable, sea un espacio que me entregue información en el fondo para yo poder desempeñarme de forma más segura, y evidentemente que sea un espacio, ¿cierto?, confortable, y que no presente mayores riesgos, ¿ya? Este manual lo estoy pasando muy rápido porque es muy largo, imagínense, estamos en la página 148, pero aquí ustedes pueden revisar, después les voy a dejar el link y pueden revisar ahí cada una de las recomendaciones que se entregan. Y como les decía, no es exclusivo para personas con demencia, sino que puede ser para todas las personas. Aquí algunas recomendaciones para los jardines, las terrazas. Así de específico, miren, controlando, ¿cierto?, las hojas y otros residuos, las plantas a altura accesible, sobre todo a las personas que les gusta jardinear, y personas que dejan de hacerlo porque muchas veces se han caído en los patios, etc. Y así distintas recomendaciones. Entonces, conversemos un poquito. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, y aquí miren, aquí Constanza nos comentó, no tiene su micrófono activo, pero nos comentaba que trabaja en un proyecto de ciudades amigables en la comuna de Tirúa, donde se realizan atenciones en terreno de estimulación cognitiva a usuarios de sectores más rurales. Las mayores dificultades de acceso a los domicilios los limita a estar encerrados, el barro, los escalones y el mal estado de las viviendas, además de escasa movilización y malos caminos para que puedan acercarse al pueblo y a los servicios básicos. Constanza, si nos puedes contar, además a propósito del tema, sobre este proyecto de ciudades amigables, porque no sé si todas las personas acá están en conocimiento de esto y es algo tan necesario, ¿cierto? Y es un proyecto que ya en varias comunas se está implementando, ¿cierto? Sí, la verdad es que el fondo con el que trabajo yo aquí en la comuna de Tirúa es el de segunda línea de ciudades amigables, que se adjudicó el año pasado, que son dependiendo de la comuna los proyectos que salen. El proyecto que tenemos nosotros somos 2 profesionales que estamos haciendo atenciones integrales, pero más de estimulación cognitiva, que está a cargo mío, y mi compañera psicóloga que hace acompañamiento psicológico de personas en situaciones vulnerables, adultos mayores, y lo que se ve en cuanto a la población objetivo es mucha dificultad de acceso a los servicios. ¿Por qué? Porque son de sectores muy rurales y con muy poco acceso. Algunos inclusive en invierno no pueden salir de sus casas porque no tienen cómo hacerlo. El barro imposibilita que puedan salir. Es bastante difícil. Y eso genera un aislamiento, sobre todo ahora en pandemia, de estas personas. Exacto. Y justo, y qué interesante lo que mencionas, Constanza, porque el título, ¿cierto?, de esta sala tenía que ver con funcionalidad, fragilidad y esta adaptación del entorno. Y ahí vemos en este ejemplo que tú dices cómo estamos evidenciando esta fragilidad. Estas personas se vuelven más frágiles y no tiene que ver con su capacidad personal, sino que es porque el entorno, en este caso, ¿cierto?, lo social, no está favoreciendo que estas personas puedan realizar actividades, ¿cierto?, tan cotidianas como ir a comprar o ir a hacer algún trámite, etcétera. Entonces, ahí muchas gracias por el punto, porque en el fondo la fragilidad antes solíamos verla solamente también desde el punto de vista como de las capacidades intrínsecas, pero en realidad hay una fragilidad que tiene que ver también con estos aspectos más del entorno, más sociales, y también con aspectos más desde lo mental, desde lo afectivo, ¿cierto? Las personas que, como tú dices, se encuentran más aisladas, probablemente eso también afecta a su salud mental, y ahí vemos otro tipo de fragilidad, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo el tener entornos que sean, ¿cierto?, más accesibles, no solamente en lo físico es algo positivo, sino que también en nuestra salud mental. De todas maneras, sobre todo que estas limitaciones en el entorno físico también generan autolimitaciones. No, yo no puedo acercarme al pueblo, no puedo ir a comprar porque no puedo salir de mi casa, entonces no tengo las capacidades
para ir a hacerlo, siendo que las limitaciones, muchas de ellas, no todas, pueden llegar a ser solo físicas, que llevan a que o se generan unas limitaciones más cognitivas por falta de estimulación o simplemente anímicas también, afectan todas las esferas. Exacto. Muchas gracias. Yo no sé si habrá alguien más acá de las personas que están conectadas que quizás trabajen también en algún programa de este tipo, si nos pueden contar su experiencia. Antes vimos a Leonardo que se había conectado ahí con la cámara, a ver si nos puede comentar. ¿Estará por ahí, Leonardo? ¿Pero qué estás diciendo? Leonardo, estás con tu micrófono. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Leonardo, ¿estás por Sí, ahí? hola, mucho gusto. Mucho gusto, Sí. cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy nutricionista del Centro de Uno Referencial Chillán. Desde Chillán. Sí. Y cuéntanos, Leonardo, ¿cuál es tu experiencia en este tema? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros tenemos una cobertura de 90 usuarios con dependencia leve y moderada. Actualmente tenemos una cobertura de 60 usuarios con dependencia leve y 30 con moderada. Así que es algo que trabajamos día a día con el tema de la dependencia en este caso. Leonardo, ¿pero ustedes hacen visitas a Y domicilio? bueno, eso. ¿Perdón? Sí, por el tema de pandemia estamos, bueno, nuestra oficina, nuestra dependencia estuvo a cargo de Senama, entonces nosotros estábamos haciendo intervenciones remotas, somos un equipo multidisciplinario donde trabajamos kinesiólogos, terapeutas, enfermeras, nutricionista que le habla, asistente social, y bueno, mi enfoque prácticamente la parte nutricional y talleres. Bueno, pero igual siempre todos los casos a través de nuestro plan de intervención individual se ven como una forma integral. Tratamos de, obviamente, el objetivo como general es la funcionalidad y la integración social en realidad. Y todo se aborda de una forma integral. Claro. Leonardo, ¿y cómo abordan ustedes el tema acá de la adaptación de los entornos? Me imagino en el caso, ¿cierto?, personal tuyo, nutricionista, donde tienes que hacer todas estas recomendaciones de alimentación saludable, pero me imagino que muchas veces las personas tienen dificultades en sus propios ambientes, de quizás tener una cocina segura, de tener incluso acceso a los elementos básicos. ¿Cómo sortean eso ustedes ahí en el programa? Sí, igual es un poco complejo por el tema de que como el enfoque del programa igual es el estrato socioeconómico, trabajamos con la ficha casi todos tienen como ficha de 40-60% del ingreso económico, entonces es difícil igual hacer recomendaciones, ya sea, no sé, uso de como antideslizante, pero igual el riesgo de caída siempre está. Nosotros trabajamos harto con ese taller o esos conceptos del riesgo de caídas, ya, porque es como frecuente ya, sobre todo a medida que aumentan los años. Por ejemplo, hay hartos como el tema, por ejemplo, la sarcopenia, bueno, casi las enfermedades crónicas como la artrosis, artritis reumatoidea. Es como bien complejo el tema. Claro. Muchas gracias, Leonardo. Ahí lo pillé desprevenido con la pregunta. Sí. Perdón. Pero en el fondo eso es uno de los grandes temas asociados a la accesibilidad, que tiene que ver con los recursos, porque hacer todas estas modificaciones implica recursos asociados, ¿cierto? Entonces, ustedes que trabajan directamente con personas muy vulnerables, ¿cómo uno sortea esto? ¿Con qué ayudas a lo mejor puede contar? Hay algunos municipios que al menos unos años atrás tenían
algunos apoyos, ¿cierto?, desde lo económico para hacer algunas modificaciones en el entorno, pero no es la realidad de todas las comunas. No sé si ahí Carolina, que trabaja en el programa Vínculos, nos puede comentar, por ejemplo, eso, ¿qué pasa cuando se encuentran frente a un espacio, el entorno de una persona que es muy peligroso para su integridad, ¿cierto?, física? ¿Cómo eso se puede manejar? ¿Con qué herramientas cuentan ustedes para abordar eso? A ver, un poco complicado cuando vemos entornos que son difíciles, ya sea para las personas o para nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede? Por experiencia hemos visto que algunos adultos mayores viven con familiares que ya sea tengan talleres de bicicleta, acumulan cachureos, cosas así. Entonces, ahí hay que tratar de trabajar o convencer a la familia que despejen o que eliminen un poco el foco de peligro para el adulto mayor. Si bien es cierto, uno como persona, como adulto, con funcionalidad, con problemas, sin problema de desplazamiento ni nada, es para nosotros normal poder tener esta situación, nos desplazamos bien, pero un adulto mayor ya no tiene la misma capacidad. Entonces hay que hacerles ver a ellos que el peligro no es para nosotros, es para ellos, para el adulto mayor que le cuesta movilizarse, que a veces al momento de caminar tiene que afirmarse de cosas y que pueden haber elementos que estén sueltos y que pueden caer sobre ellos el peligro. Entonces es tratar de trabajar integralmente con el adulto mayor, más la familia o las personas que puedan estar rodeándolo con ellos. Tratar de hacerles entender, de prestar la ayuda, de dar la posibilidad de que, por ejemplo, ya sea municipios tengan acceso a vehículos o algo para poder sacar eso, tratar de ayudar a limpiar, pero es más complicado si no es solo el adulto mayor, porque eso a veces ellos, claro, entienden que es peligroso, no lo puedes entender, pero cuando depende de otras personas, de terceros, de familia o de otras personas que viven en el mismo sitio, ahí tienes que tratar de trabajar, integrarlas a ellos de manera paralela para poder mejorar situaciones. Exacto. Ahí es un trabajo sumamente importante porque uno tampoco no puede llegar a imponer todas estas observaciones, ¿cierto?, por seguridad, sino que también tiene que ser algo que sea pertinente a la familia y a la misma persona mayor. ¿Alguien aquí de las personas que quizás no han participado todavía utiliza algún tipo de evaluación de pauta de chequeo, por ejemplo, para revisar la seguridad ambiental? ¿Alguien utiliza alguna o conoce alguna? ¿No? Parece que no. Yo les voy a mostrar entonces una que es muy sencilla, que nosotros utilizamos porque yo además participo participaba en realidad como prepandemia en la unidad de caídas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se hace también una evaluación como bien interdisciplinaria, y dentro de los aspectos que yo evaluaba como terapeuta ocupacional era la seguridad domiciliaria, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos una pauta que a lo mejor, y se las voy a mostrar para que les puede servir, ¿cierto?, en lo más concreto. Las personas que trabajan con personas mayores, ¿cierto?, Constanza, Carolina, Leonardo, pero también la misma señora Erika, que ya puede hacer así una visión de su casa o de otros entornos y quizás hacer esta misma evaluación. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan entonces ver por ejemplo, estos aspectos de la evaluación ambiental, ¿ya? Sobre todo cuando estamos pensando en tema riesgo de caídas, ¿ya? Entonces las evaluaciones ambientales es uno de los componentes esencial cuando uno va a hacer una intervención vinculada a prevención y manejo del riesgo de caídas. Y la evidencia sugiere que la eliminación de riesgos y peligros en el hogar y el asesoramiento sobre actividades funcionales es lo más eficaz para reducir caídas, por ejemplo, en personas que tienen discapacidad visual, que es lo que más, ¿cierto?, se ha evidenciado en cuanto a las adaptaciones ambientales. Y aquí, claro, el objetivo que uno tiene siempre a una evaluación ambiental es la valoración, es identificar las dificultades funcionales de la persona, un poco más específica, las demandas del ambiente y los problemas de accesibilidad.
Entonces, ¿qué es lo que evaluamos, cierto, desde estos factores más bien extrínsecos? El entorno, cierto, sociocultural, arquitectónico, la seguridad ambiental, el uso de las ayudas técnicas para la marcha, lo que son los bastones, los andadores, cierto. Hay personas que los utilizan y que no los utilizan correctamente y que por eso se caen. Ya entonces también en una evaluación integral uno debiese entonces hacer esa evaluación y derivar evidentemente al especialista en este caso, que son los kinesiólogos, kinesiólogas, ¿cierto? Que ellos pueden hacer una asesoría respecto al uso adecuado de las ayudas técnicas. Hay personas además que se rehúsan al uso de ayudas técnicas y ahí también es muy importante hacer un trabajo más desde el sentido hacia la persona, ¿cierto?, de incorporar este tipo de asistencia, porque sin duda va a facilitar su desempeño, pero también requiere de una adaptación. No podemos pretender que sea de un día para otro que empiece a utilizar estas ayudas técnicas. Y también ocurre, ¿cierto?, en el riesgo de caída los factores circunstanciales, ¿cierto? Nos contaba la señora Erika que en este caso fue que se cayó porque había un animal pasando, y eso es mucho más frecuente de lo que pensamos. Muchas personas se caen por, ¿cierto?, sin querer con sus mascotas o en las calles de manera circunstancial. Y todo lo ambiental que hemos ido, ¿cierto?, hablando más general, los accesos en la calle, en los medios de transporte, las instituciones, etcétera. Estos son los factores extrínsecos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los atributos de lo que llamamos el entorno ideal? Primero, que sea seguro. Segundo, que entregue confianza a la persona, que yo me sienta tranquila desde el punto de vista psicológico y que pueda satisfacer mis necesidades personales en este espacio. Que sea accesible, ¿cierto? Que facilite mi participación, el traslado, la utilización de los recursos que están en el ambiente. Y además, y muy importante, que el entorno sea comprensible. ¿Ya? Y eso es lo que antes hablábamos de estas adaptaciones cognitivas del ambiente, que es cómo la persona entonces se vincula de una manera mucho más como directa con su entorno, de poder entender las señales que el entorno le está dando. Entonces, para todas estas adaptaciones ambientales, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? La historia y tipo de caída que ha tenido una persona, la preocupación ante una posible caída, ya que muchas veces hay personas que dejan de hacer cosas en su entorno porque les preocupa caer, aunque no se han caído, pero ya tienen experiencias de otras personas, o les dicen, cuidado, te vas a caer. Entonces, también ahí es importante evaluar esa preocupación. Hay una pauta de evaluación que es el FES, que es el False Efficacy Scale, que es una escala que permite que la persona identifique qué tanto le preocupa realizar distintas actividades cotidianas en relación a este riesgo de caída, si las hace o no las hace en relación a cuánto les preocupa, ¿ya? Además, evaluar ciertos factores conductuales frente a las caídas. Observar el funcionamiento in situ sin duda va a ser muy efectivo para evaluar el equilibrio, la capacidad de hacer tareas duales, etc. Y los riesgos ambientales, ¿ya? Con algunas consideraciones generales que aquí podemos ver: que las sillas y pisos estén en buenas condiciones, que no sean obstáculos, que la iluminación sea brillante sin destellos, que las luces de noche estén en sitios estratégicos, sobre todo en escaleras o cuando el camino, ¿cierto?, el pasillo hacia el baño. Que los teléfonos estén también accesibles, porque muchas personas se caen en el camino, en el trayecto, a ir a buscar el teléfono. Entonces, personas que lo andan trayendo, un teléfono celular o el teléfono de la casa, que esté, ¿cierto?, en un lugar más bien accesible. Que los cables eléctricos no estén en los sitios de paso, ¿cierto?, y ojalá acortados, clavados al piso. Y el desorden en general, que como yo les decía antes, no es una cosa de estética, sino que principalmente es un aspecto de seguridad. Entonces, esta es la escala que nosotros ocupábamos, muy general, es un checklist así muy general respecto a estos riesgos presentes en el hogar. Si la persona tiene que subir o bajar escaleras regularmente dentro de su domicilio, porque la escalera en sí es un riesgo importante, si es que tienen estas pasamanos y antideslizante. Aquí es importante considerar que todas las adaptaciones que podemos hacer a propósito de esta misma pauta, por ejemplo, son cosas que podemos hacer sin hacer una gran inversión. Obviamente podemos hacer una gran inversión si tengo los recursos, pero en personas quizás con muy escasos recursos, el antideslizante puede ser lija, que yo compré, que una lija cuesta 120 pesos, 150 pesos, y eso cortarla, ¿cierto?, en tiritas y poder colocarla quizás en el borde del escalón. ¿Ya? O sea, cosas así, ahí uno tiene que utilizar mucho la creatividad, pero podemos hacer algunas adaptaciones que sean más de bajo costo.
Además, evaluar, ¿cierto?, por ejemplo, la iluminación de los espacios como su domicilio, o sea, su habitación, perdón, si el suelo es regular o tiene muchos desniveles, si tiene alfombras, estas tienen algún tipo de antideslizante o están adheridas al suelo, si la altura de los muebles, ahí el ejemplo que decía Carolina, muy importante, si la altura es adecuada, si yo necesito afirmarme, ¿es la altura adecuada de ese mueble para proporcionarme seguridad y poder desplazarme por ahí? La altura de las sillas o sillones, la altura de la cama. Muchas personas se caen porque la altura de la cama no es adecuada y eso también se puede modificar no haciendo una gran inversión económica. Si el baño que tiene es seguro, si cuenta con antideslizante en el baño, idealmente, ¿cierto?, afuera y adentro de la tina o ducha, y si en general siente que en su domicilio hay elementos que pueden causar caída. Esta es una pauta que es muy desde lo que la persona percibe en su entorno, porque eso es lo que nos interesa finalmente, cómo esa persona se siente en su espacio cotidiano. Y este es el False Efficacy Scale, que es la pauta que yo les comentaba, que está disponible, ¿cierto?, en internet, está liberado, y es que la persona va entonces como chequeando cómo se siente muy preocupada o menos preocupada respecto a estas actividades cotidianas. Vestirse o desvestirse, preparar la comida, ir a comprar, caminar en superficies irregulares, etc. ¿Ya? Esta es otra pauta que la hizo una terapeuta ocupacional que es australiana, que es Lindy Clemson. Ella es una terapeuta que se ha dedicado fundamentalmente al tema del riesgo de caídas y de las adaptaciones ambientales. Entonces ellas hicieron esta pauta que tiene que ver con la conducta de las personas ante la posibilidad de caer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la persona aquí tiene que autorreportar. Si yo hago las cosas quizás ahora más lento, nunca, algunas veces, siempre, etcétera. Aquí, por ejemplo, si ocupo un bastón o alguna ayuda técnica cuando lo necesito, siempre, nunca, etc. Entonces ahí también es una pauta como bien general que va más vinculado como a lo conductual. ¿Y por qué son importantes estas pautas? Porque cuando una persona la realiza y empieza a revisar en detalle todas estas preguntas, ocurre algo como a nivel en el fondo, de lo consciente que me hago de los peligros que están en el ambiente. Y eso es súper interesante. Hay varios estudios que hablan de que lo que mejora muchas veces cuando hacemos adaptaciones ambientales es la asertividad de las personas, es estar más atentas a estos riesgos que a lo mejor antes yo no identificaba. Entonces, por eso estas pautas tienen como esta doble función y son bastante beneficiosas. Y aquí, bueno, en la evaluación general, ¿cierto?, lo que yo voy a evaluar, todo lo que tiene que ver con los espacios, pero también lo que hablábamos con la señora Erika, las mascotas, el calzado, que es sumamente importante para evitar el riesgo de caídas, el tipo de suelo, la iluminación, etc. Y esta es una pauta que se creó en la Universidad de Buffalo, y a mí me gusta mucho porque es pero súper clarita. De hecho, nosotros, o yo cuando trabajaba en el hospital clínico, lo que hice fue imprimir todas estas láminas y así lo revisábamos con la persona y su familia para poder identificar los riesgos potenciales que habían en distintas habitaciones de su hogar. Entonces ahí evaluábamos, por ejemplo, el baño, la cocina, el dormitorio, el living, ¿cierto? Espacios como la escalera, los accesos a la casa y así. Y ahí esa pauta también ahí se las puedo compartir también, y es muy práctica porque podemos después ir revisando, o sea, como que uno va revisando punto por punto los distintos tipos de modificación que puede implementar, ya de acuerdo a los recursos que tiene y las posibilidades. Y respecto, ¿cierto?, a las adaptaciones más cognitivas que hablábamos, aquí está. El hecho de ordenar, por ejemplo, en esta primera imagen, aquí esto es un refrigerador, las cosas en caja, como por categorías, colocarles el nombre, todo eso va a facilitar entonces la información que el entorno nos está entregando y nos va a hacer, ¿cierto?, en el fondo nos entrega estas claves que necesitamos del ambiente. Aquí otros ejemplos de el orden, como les decía, no solo de lo estético, sino de cómo facilita nuestro desempeño. Y aquí ya algunas recomendaciones también súper específicas, pero en el manual que les voy a dejar el link está mucho más clarito. Ya estás en una presentación que hice yo respecto a la instalación de las barras de sujeción, a la altura, ¿cierto?, que se sugiere, las barras de sujeción en baño. Esto no hay que pensar igual como hablábamos con el manual, que es algo exclusivo para una persona mayor. Esto va a hacer que el ambiente sea mucho más accesible para cualquier persona. Entonces, son recomendaciones como que a todos nos van a beneficiar.
cambiar la tina por receptáculo, utilizar esta silla de ducha o tabla de tina, el alza WC o un baño portátil, el antideslizante, etc. Aquí hay varias recomendaciones así bien específicas. Acá está el ejemplo que yo les decía de la lija que uno puede colocar como antideslizante. Las rampas, evidentemente, en personas con silla de ruedas andador va a ser mucho más beneficioso, y así. Y esto aquí, yo siempre ocupo esta imagen del Manual de Prevención de Caídas del MinSal, donde tenemos ahí recomendaciones específicas del calzado. Y acá está el link, se los voy a dejar en el chat para que ustedes lo puedan descargar, porque este manual, como les decía, tiene orientaciones bien específicas que ustedes pueden implementar. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, acá, siempre cuando hacemos modificaciones en la casa, lo hacemos pensando en la vejez nuestra. Por ejemplo, los pasillos más anchos, eliminamos closets para que se abran los pasillos, el baño más grande, las cocinas sin puerta y amplia para poder movernos, porque uno va creciendo para los lados, para todos lados, entonces también va reduciendo. La escalera, justamente. Bueno, lo único que estoy viendo que no estamos cumpliendo es que las alfombras no están adheridas, se mueven, así que hay que pensar en eso a futuro. Esa es la idea, sí, la idea de estas pautas de chequeo, que uno puede ir revisando y se da cuenta de eso. A lo mejor antes no significaba un problema porque nunca habían tenido una caída o qué sé yo ahí, pero estas pautas nos hacen más conscientes de esos potenciales riesgos que al final no son terribles, evidentemente, pero una caída puede tener consecuencias muy incómodas y más graves, entonces mejor prevenir. Incluso las puertas, si nosotros teníamos las puertas normales y las hicimos lo más grande, o sea, de 90, porque uno siempre dice, bueno, y si me caigo y tengo que andar en una silla de ruedas, ¿cómo paso? Entonces las puertas, todo el baño, todo, puertas anchas, cosa que no, ante cualquier situación eventual, haya solución. Exactamente. La clase, el manual, es súper didáctico y bueno, siempre está como enfocado a todo lo que es como objetos y esas cosas. Entonces, a mí me ha pasado de que cuando hago, por ejemplo, visita domiciliaria, siento que, por ejemplo, los adultos mayores se ponen como ansiosos cuando nosotros vamos, y yo siempre les digo como, tómese su tiempo, por ejemplo, para ir a buscar las llaves, su carnet, su carnet del control del CEFA. Entonces siempre les digo como, tómese su tiempo, porque en ese transcurso de que ellos se ponen como ansiosos, es como es uno de los puntos, creo, que más críticos de riesgo de caída. Ese es como el énfasis que siempre hago cuando hago visita domiciliaria. Sí, Leonardo, eso es muy, muy importante. Ahí en la presentación estaba como bien general, pero eso mismo, el tómese su tiempo, no tengo apuro, espere, porque esa ansiedad puede hacer que uno se vuelva un poco más torpe, como entre comillas, y pueda caer, etc. Y muchas veces sucede en los entornos exteriores, cuando uno apura a la persona mayor, entonces se pone nerviosa, se puede caer. Tenemos que tener esa consideración, como tú dices, que va más desde como el trato también. Sí. Exactamente. Leonardo. No sé si en estos minutos que nos quedan, las personas que están, Francisca, Marlis, Paulina o Camila, nos quieran comentar algo, o de qué programa vienen, o si alguna es alguna persona mayor. Yo, Constanza, te quiero aprovechar de preguntar algo. ¿Cómo vincular esto con como viviendas para toda la vida? Así como pensar de que desde las constructoras, así del diseño de las casas, vengan ya adaptadas para una vivienda para toda la vida, así para todas las etapas, porque la misma seguridad que se gana para las personas mayores, como tú muy bien dices, se gana para todas las personas con discapacidad, personas, no sé, hasta los niños, adultos, así todos nos vemos beneficiados de estas mejoras de adaptación. Entonces ahí no sé si nos puedes contar la experiencia de si hay alguna vinculación entre el mundo inmobiliario y estos temas que tienen que ver más con la adaptación en el propio hogar. Lamentablemente, no tanto como uno quisiera. Había algunas como consultoras que trabajaban el tema de la accesibilidad, sobre todo vinculadas al SENADI, que tenían ahí algunos proyectos, etc. Pero si bien en la ley que nosotros tenemos sobre discapacidad se habla de la accesibilidad de los espacios, el problema siempre es como la fiscalización. Entonces, ¿qué tanto realmente se incorpora en los distintos espacios estas adecuaciones?
que, como hemos conversado, son beneficiosas para todas las personas. Uno se pone el ejemplo, no sé, de que va a un mall, por ejemplo, y el baño no es un baño que sea accesible para todas, ya pensando una persona que va en una silla de rueda, una persona que utiliza un andador. Yo que ando con guaguita, voy en un coche y no puedo entrar al baño con el coche, tengo que dejarla afuera con la puerta semiabierta, ya como que uno pierde todo el pudor, pero uno dice, estas cosas son necesarias de modificar para todas las personas, ¿ya? Entonces se requiere, yo creo, una fiscalización mucho más fuerte y que esto esté mucho más como establecido en términos de del reglamento de la misma ley, por ejemplo, de qué cosas, cuáles son los mínimos que se van a solicitar, el tema del ancho de banda, los accesos, las rampas, todo eso. Entonces, tenemos que pensar los espacios como en esta proyección, pero no es la realidad que tenemos todavía. Yo no sé, Pablo, ustedes en el Senama, en todo este proyecto que están, ¿cierto?, trabajando de las viviendas tuteladas, los condominios, ¿cómo trabajan el tema de la accesibilidad ahí? Porque son espacios que ya naturalmente son más accesibles, pero ¿cómo eso lo trabajan? Eso, de hecho, los condominios y viviendas tuteladas es un súper buen ejemplo, porque nació ese proyecto porque las viviendas sociales se construyen para todos igual y sin pensar en estas adaptaciones especiales que requieren las personas mayores. Y lo que se hizo inicialmente fue que el 5% de todas las viviendas sociales que se construyen en el país tenían que ser pensadas y diseñadas para personas mayores. Y ahí es donde nació el programa de condominio y viviendas tuteladas. Y eso viene con un diseño técnico pensado en la accesibilidad. Si se fijan, así todos los condominios y viviendas tuteladas son casas en un piso, entonces con acceso amplio, con un baño adaptado, y con los accesos y todas las áreas comunes también están pensadas en que van a transitar por ahí personas mayores. Así que eso desde la génesis, pero más de la política pública, lo relevante fue que se tomara un porcentaje de la construcción total de las viviendas sociales pensadas en personas mayores. Y ahí es donde también se ha ido también trasladando esas personas que accedieron a viviendas sociales hace más de 15 años que lleva este programa, y que se cambiaran a estas viviendas nuevas adaptadas. Así que, por eso te preguntaba si desde el mundo, también como desde la academia, la sociedad legislativa, también asesorar a constructoras. El objetivo del manual que les mostré también tenía que ver con eso, cuando hicimos el lanzamiento, un poco es llamar a que todo esto después pueda estar regulado de alguna manera, donde podamos como asegurar estos mínimos de seguridad ambiental, por decirlo de alguna manera, y de accesibilidad. Y el diseño universal, ¿cierto? Y la accesibilidad es un tema que igual tenemos bien pendiente todavía, en muchos sentidos, desde los medios de comunicación, los espacios públicos. Entonces, bueno, es una tarea pendiente como muchas, pero lo bueno es que se tematice y que lo podamos visibilizar. Y yo ahí todavía tengo la inquietud como de los municipios que tienen quizás algunos recursos para poder facilitar, implementar algunas adecuaciones ambientales. Hay veces que personas lo pueden hacer, no sé, una persona que adquirió, por ejemplo, una discapacidad y que busca algún tipo de apoyo económico, lo puede conseguir en su municipio, etcétera, pero no es algo tampoco como homogéneo en todas las comunas y ciudades. Entonces ahí también tenemos un tema súper relevante porque a veces son adecuaciones que requieren una gran inversión, sí o sí. Una persona, por ejemplo, que empieza a utilizar una silla de rueda, ya el tema del baño, ¿cierto? Del acceso, todo ya cambia. Entonces ahí tenemos un desafío también pendiente. Es fundamental la fiscalización y a eso no se le da importancia. Están las cosas escritas en la ley, todo lo que tiene que ver con la discapacidad de los adultos mayores, pero tampoco se lleva a lo específico en el terreno, digamos, o sea, en la realidad. En el papel dicen muchas cosas, pero la realidad no es la misma. Y ahí es donde fallamos. Y por eso pasan las cosas que pasan. Muchas gracias, señora Erika. Sí, Carolina. Mira, precisamente tiene que ver con el tema de las viviendas, lo que decía la señora Erika, lo que decía Pablo. Actualmente muchas de las viviendas sociales son segundos pisos, la mayoría. Y lo que yo me he dado cuenta es las escaleras del primer y segundo piso que se construyen son muy pequeñas, son estrechas, con escalones angostos, y aquellas que tienen la curva abajo son 2 o 3 escalones
que se ensanchan para hacer el lado de la pared y al lado de la bajada, que es la escalera, son angostísimos. Y eso no solamente para los adultos mayores, uno, por ejemplo, que tiene problemas de visión y anda sin lentes, son riesgosas, los adultos mayores, los niños. Hay muchas escaleras que son de escalones abiertos y eso se está viendo muy normalmente en todas las construcciones. Yo creo que es lo que decíamos delante, las constructoras no están poniendo atención en eso, no hay fiscalización, no hay a lo mejor alguna indicación específica de la seguridad que deben tener estos tipos de viviendas que son sociales. No son solamente adultos mayores, no son segregadas en ese sentido. Entonces, esa adaptación está siendo inadaptada en realidad para todos. Exacto. Totalmente cierto, Carolina, ese es y por eso es esta necesidad de pensar como en lo colectivo y de que para todas las personas que vayan a circular por esos espacios tiene que ser algo accesible. Y aquí tenemos pendiente una política de inclusión mucho más exigente, que haya una revisión mucho más exhaustiva. Eso nosotros que trabajamos además como vinculados mucho, ¿cierto?, al tema de la discapacidad, es necesario de abordar de manera urgente. Hola a todos, acá Rocío. Bueno, como comentaba Pablo, soy una encargada de ciudades amigables acá en la región metropolitana. La verdad es que el tema de accesibilidad es un temazo para cada una de las reuniones que nosotros tenemos tanto con las personas mayores o como también con los municipios. De hecho, el día martes tuvimos una jornada en Lampa donde uno de los grandes temas era, por ejemplo, el tema del transporte, la accesibilidad al transporte, de los espacios que tenían dentro del interior de las micros o los paraderos de buses que no estaban adaptados también por ejemplo, a las micros que están yendo a los sectores más rurales, porque la verdad es que es un tema el transporte también en el sector rural. Acá en la región metropolitana han avanzado varios proyectos. Uno principalmente tiene que ver con esto de la adaptación de las casas de las personas mayores. Si bien no se dio bajo el contexto del programa Ciudad Amigable, se dio bajo el contexto de ejecutores intermedios, que es otro fondo que nosotros tenemos acá como Senama, y que se realizó en la comuna de Huechuraba. La verdad es que se hizo, en este caso, un catastro de las necesidades de las personas mayores dentro de sus hogares y se fueron adaptando con barreras, con winchas en los pisos para fijar las alfombras, poder ir adaptando también los espacios dentro del hogar. Y son iniciativas que se van dando y tenemos los fondos también, no tan solo con Senama, sino también hay otras instancias en donde se podrían postular. La verdad es que las barreras que las personas encuentran en los entornos generalmente las asocian mucho también al tema físico, pero hay también barreras que nosotros le decimos que pueden ser como intangibles, que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con el trato de las personas mayores, en cómo los tratan, el acceso a los servicios, en cómo las personas mayores se acercan a la comunidad, a su entorno, a los vecinos. Son temas que están saliendo mucho en los diagnósticos participativos y nosotros siempre le decimos a los municipios, quizás podemos adaptar en los espacios, no tan solo con infraestructura, también con acciones, en cómo nosotros también nos preparamos y cómo nosotros también nos enfrentamos a las personas mayores de nuestro territorio. Eso les podría contar como experiencia en la región. Gracias, Rocío. Muy interesante y además un poco vinculado a lo que hablaba Leonardo también, de la importancia del buen trato, ¿cierto? Que es transversal y necesario, sí o sí, de mejorar. Rocío, mencionaste que habían otros fondos quizás, si nos puedes orientar, por ejemplo, en una persona que quisiera postular algún tipo, o una agrupación, o a través de un programa, postular algún tipo de subsidio para esto, para hacer alguna modificación. De hecho, hay varios fondos que se pueden realizar. Existe la guía de beneficios sociales para personas mayores que nosotros la implementamos como Senama. De hecho, creo que la tengo por acá. Es esta. No sé si la alcanzan a ver. Que justo está como que se... Voy a sacar mi fondo virtual. Claro. Ahí. Esta guía de beneficios está en nuestra página de Senama. La verdad es que acá van a encontrar diferentes beneficios que están dirigidos a las personas mayores, tanto como a organizaciones, como también a las personas. Existen varios, están dentro del Ministerio, por ejemplo, de Vivienda y Urbanismo, están dentro del MOP, hay también recursos, están los fondos de desarrollo regional,
los presidentes de la República. Entonces, hay instancias donde se podrían vincular tanto las juntas de vecinos, las organizaciones de adulto mayor, que podrían ir presentando diferentes proyectos que podrían ir enfrentando esta temática de cómo ir adaptando también los entornos de las casas de ellos. Gracias, Rocío. Ahí también Carolina nos mostraba la guía. La señora Erika pregunta dónde se puede obtener, y ahí en la misma página, señora Erika, del Senama, que es www.senama.cl, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿O me falta ahí alguna? Puede buscarlo. Así que es sumamente importante. A veces hay como poca difusión de todos estos beneficios, y hay mucho más de lo que uno esperaría. Así que es una buena noticia. Voy a dejar en el chat el link para que puedan revisarlo. Mejor todavía. Así la señora Erika después, por ejemplo, puede pincharlo solamente acá en el chat y va a llegar ahí a la guía. No te voy a presionar, Rocío, pero quedan 52 segundos para que no se pierda el chat. Se lo puedo mandar directamente por el chat. Eso. Sí.